Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Tomen asiento, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, gracias también a los hermanos que están conectados. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 15, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15. La Biblia dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una característica que nosotros necesitamos imitar de Dios es una vida sabia. Eso es lo que se nos pide aquí. Recuerde que el tema continúa, imitando a Dios. Y la característica que nosotros debemos imitar es vivir vidas sabias. El versículo 15 nos muestra lo importante que es hacer una evaluación frecuente, diligente, reflexiva, para observar si nosotros estamos viviendo vidas sabias o vidas necias. Hay solo dos posibilidades. El creyente está viviendo una vida de necedad y el creyente está viviendo una vida sabia. El hecho de que el apóstol Pablo esté ordenándoles a los creyentes de Éfeso que no anden como necios, sino anden como sabios, nos muestra a nosotros el hecho de que es posible que un cristiano, siendo verdaderamente un hijo de Dios, pueda llegar a vivir una vida necia. ¿Cuáles son las características de una persona, de un creyente que vive una vida sabia? El texto nos muestra tres características que debería poseer el creyente al vivir una vida sabia. La primera característica tiene que ver con el uso del tiempo. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El texto muestra que los días son malos y no ha variado esa situación hoy en día. Los días son malos y por tal motivo la persona necia desperdicia su tiempo y la persona sabia llega a invertir bien el tiempo. La palabra tiempo puede traducirse por dos palabras distintas. Kairos, que significa oportunidad, o cronos, de donde tenemos nuestra palabra cronómetro, que hace referencia al tiempo. La palabra que se utiliza aquí es kairos. Así es que lo que el texto está diciendo es que nosotros necesitamos aprovechar bien las oportunidades que se nos presentan porque los días son malos. Aprovechar significa redimir, comprar, sacar el mayor provecho a las oportunidades que se nos presentan. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Nuestra vida está valiendo la pena vivirla? ¿Nuestra vida está impactando a otros? ¿Estamos invirtiendo el tiempo en cosas que trascienden esta vida terrenal? Necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Eso requiere tiempo. Necesitamos fortalecer nuestra vida en nuestras familias. Eso implica que la persona va a invertir tiempo en esto. Necesitamos amar a otros creyentes mucho más ahora de lo que lo hacemos regularmente. Eso requiere que se va a dedicar más tiempo a eso. Necesitamos hablar de Cristo a otras personas. Eso demanda tiempo. Cuando tú y yo evaluamos cómo estamos usando el tiempo y aprovechando las oportunidades, nos damos cuenta que el tiempo y las oportunidades que aprovechamos
tienen que ver con las cosas espirituales, trascienden esta vida terrenal y van a afectar la eternidad. Pues solamente nos hemos enfocado en cosas que pueden ser importantes y necesarias, pero solamente terrenales. El futuro es incierto y debemos enfocarnos en la eternidad. Debemos estar aprovechando las oportunidades y aprovechando el tiempo para llegar a vivir vidas sabias. Un creyente que imita a Dios es un creyente que aprovecha bien el tiempo. Un creyente que imita a Dios es un creyente que es entendido en la palabra de Dios. Observa verso 17, por favor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Observa la conexión entre el verso 16 que habla de aprovechar bien el tiempo y esta conclusión del versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. El aprovechamiento del tiempo, para saber si estoy aprovechando el tiempo, no lo voy a medir de acuerdo a mis parámetros, porque de acuerdo a mis parámetros puedo yo pensar y decir, bueno, yo no estoy desperdiciando el tiempo, yo estoy siempre ocupado y haciendo esto y lo otro, y yo no estoy desperdiciando el tiempo. Pero el análisis para saber si estamos aprovechando bien el tiempo tiene que ver con la perspectiva de Dios, no con la perspectiva nuestra. Y por eso la referencia en el versículo 17 de ser una persona entendida de la voluntad de Dios, porque una persona que vive de manera sabia es una persona entendida de las Escrituras. Eso no sucede si nosotros nos acostumbramos a tener un devocional de 5 minutos. Eso no sucede. Sucede para ser entendido de la Biblia, yo necesito dedicar tiempo a la lectura, dedicar tiempo al estudio, poner como prioridad en mi vida estudiar en instituto para aprovechar y crecer en mi conocimiento de la palabra de Dios. ¿Soy una persona entendida de la Biblia? ¿O todavía tengo que depender de otros para mi alimentación espiritual? Cuando somos bebés espirituales es muy normal depender de otros, pero cuando crecemos en la vida cristiana ya sabemos y ya podemos alimentarnos por nosotros mismos. Una persona que vive una vida sabia es una persona que aprovecha bien el tiempo desde la perspectiva de Dios. Una persona que vive una vida sabia es una persona entendida en las Escrituras. Una persona sabia es una persona que es llena del Espíritu Santo. Y los versos 18 al 21 nos hablan de esto. Observa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El recurso espiritual que tú y yo tenemos para vivir vidas sabias, para llegar a imitar a Dios, es un recurso espiritual. De hecho, es una persona, es la persona del Espíritu Santo que entra en nuestra vida en el momento en que le recibimos a Cristo. Y esa persona, la tercera persona de la Trinidad,
puede tomar control, puede llenarnos a nosotros y puede hacernos vivir de manera sabia, de manera correcta, una manera en la que nosotros estamos imitando a Dios. Esta es la clave. Esta es la clave en la vida cristiana. Entender y vivir llenos del Espíritu Santo. El versículo 18 empieza con una prohibición. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Para que una persona pueda ser llena del Espíritu Santo, necesita dejar de ser controlado por el trago. Ahora, estas palabras tienen mucho que ver para los oyentes a los que el apóstol Pablo escribió. Porque una característica de los efesios era su desorden en su vida antes de conocer al Señor. Y ese desorden tenía que ver en un ámbito sexual y tenía que ver en un ámbito de borrachera. Así es que eran características de ellos. Ellos vivían así. Los gentiles vivían así, era parte de su cultura, era parte de lo que hacían normalmente. Así es que aquí les dice que ellos necesitan dejar de ser controlados por el trago, dejar de ser controlados por el vino. El vino era una bebida muy apreciada en el tiempo bíblico. De hecho, el propio Señor Jesucristo hizo el milagro de transformar el agua en vino, un vino de alta calidad, ahí en las bodas de Canaán. Lo perjudicial era que a veces personas iban más allá del uso adecuado del vino en su vida y llegaban a la embriaguez y llegaban a mezclar el vino, el jugo de uva, llegaban a mezclarlo con otras cosas para que ese vino tenga un componente alcohólico, y eso llegaba a controlar la vida de la persona que llegaba a embriagarse con vino. La embriaguez es pecaminosa. La embriaguez es lo que se llega a condenar aquí. La embriaguez es lo que ellos debían tener cuidado, porque estos creyentes estaban siendo controlados por el trago en vez de ser controlados por el Espíritu Santo. Para que ellos puedan ser controlados por el Espíritu Santo, primero tenían que dejar de ser controlados por el trago. Ahora, puede ser que tú no tienes problema en esta área. Puede ser que tuviste problema. Puede ser que ahora como creyente no tienes problema con que el licor te controle. Ya no somos borrachos. ¿Pero hay alguna otra cosa que controla tu vida? El único que debe controlar tu vida es Dios. Ni otra cosa, ni otra persona. Tu esposo no debe controlarte, tu esposa no debe controlarte, tu enamorado no debe controlarte, tu mamá no debe controlarte, tu papá no debe controlarte, tu papá o tu mamá no tienen que tener ese control negativo, ese control obsesivo, ese control donde afectan tu propia personalidad y tu propia voluntad. No debe haber un control equivocado de ese tipo. Nosotros guiamos, instruimos, ponemos reglas, ponemos principios, por supuesto que sí, a nuestros hijos. Pero otra cosa es ese tipo de control equivocado. ¿Te controla el miedo? No solo personas pueden controlar nuestra vida, no solo podemos ser títeres en las manos de otros. ¿Te controla el miedo? Hoy que estamos en pandemia, ¿te controla el miedo? ¿Te controla la pornografía? ¿Te controla la ira? ¿Te controla algún otro pecado?
Cuando nosotros somos controlados por alguien diferente a Dios, eso se convierte en una barrera, en un impedimento para poder ser llenos del Espíritu Santo. Pablo les dice a ellos que deben dejar de ser controlados por el trago, por la embriaguez, porque cuando dejen de ser controlados por el trago, entonces van a poder ser controlados por el Espíritu Santo. Así es que, hermano, para que tú y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos identificar si hay algo que nos está controlando. Si hay un pecado en nuestra vida, si hay un hábito pecaminoso, si hay alguna cosa que no debería estar controlando nuestra vida, debemos sacar eso. Debemos confesar nuestro pecado. Porque mientras no lo hagamos, se puede escuchar muy bonito que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No será aplicable a nuestra vida porque es otra cosa la que nos controla, la que nos gobierna, cuando el único que debe controlar y gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo. Cuando ya tomamos la decisión de dejar de controlarnos por cualquier otra cosa, en el caso de estos creyentes de Éfeso, el licor, entonces nosotros podemos llegar a permitir que el Espíritu Santo nos controle. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? El verbo sed llenos, lo ves ahí en la pantalla, tiene 4 características. La primera característica es que es un mandamiento. No es una sugerencia de Dios, no es una recomendación de Dios. Dios nos está ordenando que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es una orden de Dios que nosotros seamos llenos. Es nuestra responsabilidad como creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Una segunda característica es que ese verbo está en plural. Así es que esto no es algo exclusivo para ciertos creyentes bendecidos y para otros creyentes no. Todo creyente puede y debe ser lleno del Espíritu Santo. Tercera característica, el verbo sed llenos está en voz pasiva. Eso significa que es un agente externo el que nos llena. Tal y como el trago, un agente externo, llega a controlar la vida del borracho, la llenura del Espíritu Santo es producida por un agente externo. La persona del Espíritu Santo es el que me llena, el que me transforma. Es mi responsabilidad ser lleno, pero no soy yo quien me llena. No soy yo quien me controla. Es el Espíritu Santo el que controla mi vida. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. No es que voy a tener un poco más del Espíritu Santo en mi vida. Yo ya tengo la totalidad del Espíritu Santo en mí. Estoy completo en Cristo. Lo que sí debo hacer es que ese Espíritu Santo controle mi vida tal y como el licor le llega a controlar al borracho. Ese control se debe observar en la mente, en la voluntad y en las emociones. Y una de las razones de por qué el apóstol Pablo utiliza la metáfora de la embriaguez es porque cuando una persona está embriagada, su mente, su voluntad, sus emociones, todo su ser está afectado por el licor.
Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, todo nuestro ser va a ser afectado, va a ser controlado por el Espíritu Santo. Este verbo sed llenos está en tiempo presente, lo que significa que esta práctica de ser lleno debe ser una práctica habitual, constante, debe convertirse en un hábito en nuestra vida, y no solo debemos ser llenos un día que nos levantamos espirituales, sino de manera constante en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo debe ser una característica. El borracho, controlado por el licor, actúa de manera inusual. ¿Te has dado cuenta? Habla diferente, actúa diferente, reacciona diferente. El licor, el trago le está controlando. Y el apóstol Pablo utiliza esta metáfora para que nosotros nos demos cuenta que también la persona que está siendo llena del Espíritu, esa persona va a actuar de manera distinta, de manera diferente. Hay 3 áreas donde se va a notar esa diferencia. Aquella persona que es llena del Espíritu Santo va a llegar a observar 3 resultados en su vida. Número 1, verso 19, por favor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En estos versículos, en este versículo 19, se habla de la alabanza vertical y se habla de la alabanza horizontal. La primera característica de una persona llena es que la persona va a alabar a Dios. Esa alabanza va a ser horizontal, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando yo hablo con otros, yo hablo alabando a Dios. ¿De qué otra cosa más importante debo estar hablando? Cuando yo hablo con otra persona, mis palabras van a ser edificantes, mis palabras van a construir, mis palabras van a alabar a Dios, mis palabras van a engrandecer a Dios en mi hablar con otros. Pero mi alabanza también será vertical, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabanza vertical. ¿Te acuerdas cómo nosotros cantábamos cuando nos emborrachábamos e íbamos a una fiesta? Cuando ponían la música que ponían en las discotecas y en las fiestas a las que íbamos. ¿Te acuerdas cómo cantábamos? No cantábamos entre dientes. Abríamos nuestra boca y cantábamos esas canciones que nos gustaba, que nos encantaba. Abríamos la boca y cantábamos de esa forma porque en ese momento eso era lo más importante. A veces cuando cantamos a Dios, lo hacemos entre dientes. A veces el tiempo de la música aquí en la iglesia es el tiempo que nosotros utilizamos para llegar justo al mensaje. No llegamos a tiempo, no llegamos antes.
para aprovechar cada uno de los cánticos y a través de esos cánticos nosotros abrir la boca y con pasión, con entusiasmo, aun cuando no cantemos muy bien, nosotros abrimos la boca y alabamos a nuestro Dios por lo grande, por lo bueno que Él ha sido. ¿Te acuerdas cómo cantábamos en las fiestas? ¿Cómo deberíamos cantar a nuestro Dios? La música en la iglesia debería ser importante. Deberíamos venir antes. No deberíamos salir en la última canción. Deberíamos aprovechar ese último cántico del servicio para alabar al Señor. La música debería estar presente en la iglesia, pero también debería estar presente durante toda la semana. ¿Qué escuchamos tú y yo de lunes a sábado? ¿Música cristiana? Ponemos música cristiana y alabamos a Dios y cantamos a Dios y abrimos nuestro corazón y pensamos en la letra de las canciones y al recordar esos principios y esos conceptos que transmite la letra de las canciones, alabamos a Dios y llegamos a agradecerle a Él por lo bueno que Él es con nosotros. La música en la iglesia, la música en nuestras casas debe tener un contenido profundo. El ministerio de alabanza, los directores que escogen la música deben escoger canciones no solo porque son rítmicas y son bonitas. El contenido de la música debe ser profundo, debe estar atado, debe provenir de la propia escritura para llegar a través de los cánticos a aprender verdades eternas de la palabra de Dios. Debemos cantar abriendo nuestra boca, sin vergüenza, sin recelo, como cuando lo hacíamos antes que nos embriagábamos. Abríamos la boca y alabábamos y cantábamos. Así debemos cantar con esa fuerza, con esa pasión, con ese entusiasmo a nuestro Dios. Tristemente para algunos la única música cristiana con la que tienen contacto es la música del día domingo. ¿Qué música tienes grabado en tu celular? Tenemos una cita en Hechos 16:25, por favor, donde dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Recuerdas el contexto? Pablo está preso injustamente por predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hace? En vez de decir, pobre de mí, hermanos, estoy en una crisis tremenda, oren por mí. En vez de victimizarse, en vez de hacer todo eso, él canta. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no importa que estemos pasando por circunstancias difíciles y complicadas, el corazón está lleno de gratitud y de amor para Dios. Y aún en los momentos difíciles de la vida, alabamos, cantamos, engrandecemos el nombre de Dios. ¿Tienes esta característica en tu vida? Un creyente que está lleno del Espíritu Santo canta, alaba a Dios. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo se nota en su hablar con otros. No solo el día domingo donde sacamos el vocabulario cristiano, de lunes a viernes, en el trabajo, en la oficina, con los compañeros. Se nota que nuestro lenguaje es de bendición, es de edificación. Se nota que nuestro lenguaje tiene que ver con la palabra, tiene que ver con Dios, porque cuando hablamos con otros, le estamos también alabando y adorando a Él por lo grande que Él es. Un creyente lleno del Espíritu Santo habla, canta y alaba a Dios.
Segunda característica de una persona llena del Espíritu Santo. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Observas la frecuencia con la que uno debe ser grato? Siempre, dice el texto. ¿A quién debemos dar gracias? A Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón debemos dar gracias? Por todo, dice el texto. Aún por las cosas difíciles de la vida. No porque seamos masoquistas, sino porque reconocemos que aún en los momentos difíciles de la vida, Dios está en control. Dios no nos ha dejado de cuidar y de amar, y por eso necesitamos ser agradecidos. En Romanos 1, una marca del incrédulo es ser ingrato. Una marca del creyente lleno del Espíritu Santo es gratitud. Agradece constantemente a Dios, a otros. El apóstol Pablo, en este momento que escribe la carta a los Efesios, estaba preso en una cárcel. No compadeciéndose de su situación, sino diciéndonos que hay que cantar, hay que alabar, hay que dar gracias. Una persona llena del Espíritu Santo no vive en medio de las circunstancias difíciles. Está sobre ellas y reconoce la soberanía y el control que Dios tiene. Y por eso podemos cantar, podemos alabar, podemos engrandecer a nuestro Dios y podemos darle gracias a Él, porque Él tiene control de nuestra vida. Una tercera característica de una persona llena del Espíritu Santo está en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra sometimiento, cuando se habla de sometimiento hoy en día, es un tema que para muchos es arcaico, no moderno, anticuado. Se ve de manera negativa al concepto de sometimiento. Se piensa que cuando una persona se somete a otra, automáticamente está implícito el concepto de inferioridad. Y por eso nosotros necesitamos definir muy bien el concepto de sometimiento en la Biblia. Porque la Biblia no hace referencia a que el sometimiento es una característica de inferioridad. Cuando el texto bíblico usa la palabra sometimiento, lo saca del ámbito militar. Y al sacar la idea del ámbito militar, llega a definirlo como esa actitud interna de respeto que se exterioriza a través de la obediencia. Esa es la definición de sometimiento. Actitud interna de respeto que se exterioriza a través de la obediencia a la autoridad a la cual estoy sometido. Dios ha establecido un esquema de autoridad. Dios estableció el gobierno humano. Dios estableció a la iglesia. Dios estableció a la familia. Son instituciones creadas por Dios, no son el resultado de la modernidad, son instituciones creadas por Dios. Y en cada una de esas instituciones, Dios puso
autoridades a las cuales nosotros debemos someternos. En la iglesia, en el gobierno, en la familia. Así es que cuando nosotros no nos sometemos en la iglesia, en el gobierno o en la familia, nosotros estamos violentando un concepto que Dios ha establecido. Es idea de Dios el concepto de que hay autoridades a las cuales debemos respetar y debemos obedecer. Uno de los errores es pensar que nuestro sometimiento debe ser a aquellas autoridades que actúan bien, que se comportan bien. Entonces, cuando la Biblia habla del sometimiento de la esposa o del sometimiento de los hijos a sus padres, se da por sentado de que la esposa se va a someter a su esposo cuando su esposo sea cristiano y cuando su esposo actúe bien. Los hijos se van a someter a sus padres cuando esos padres sean cool y sean chéveres y tengan buenas reglas, entonces ahí me voy a someter. Cuando hablamos del gobierno, deben ser autoridades que no sean como son las nuestras, deben ser autoridades correctas. Nerón era la autoridad en ese tiempo. Nerón. El sometimiento no tiene que ver con la autoridad, no tiene que ver con que la persona que está en esa posición de autoridad actúe bien, actúe mal, sea cristiano o no sea cristiano. El sometimiento tiene que ver con la persona que es llena del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que le está controlando llega a producir ese respeto y esa obediencia a la autoridad que tengo, aun cuando esta autoridad no actúe correctamente ni aún sea cristiano. Cuando yo no me someto, lo que yo estoy diciendo es que yo estoy en contra de ese esquema de autoridad que Dios ha establecido. El sometimiento a la autoridad no es una característica de inferioridad, es una característica de espiritualidad. Cuando tú ves a un creyente que se somete a su autoridad, eso muestra una marca, no de inferioridad, muestra una marca de espiritualidad. ¿Cuál es el límite de nuestro sometimiento? ¿Observaste que el versículo 21 dice, en el temor del Señor? En el temor del Señor. El apóstol Pablo reconoce que hay una autoridad más grande que todas las demás. Y la autoridad más grande es Dios. Así es que a veces nosotros podemos llegar a desobedecer a la autoridad, porque esa autoridad me está pidiendo algo que es contrario a lo que nuestra autoridad superior, nuestro Dios, nos solicita. Siempre, sin excepción, debo respetar a mis autoridades. Siempre. A veces voy a desobedecer a esa autoridad cuando esa autoridad me está pidiendo algo que es objetivamente contrario a lo que la palabra de Dios dice y a lo que nuestra autoridad superior nos ha dicho. ¿Entiendes el límite? ¿Qué se espera de la autoridad? Que ejerza la autoridad.
Así es que si eres esposo, si eres padre, si eres jefe, si ocupas un cargo político, si eres una autoridad de la nación, se espera que así como los otros nos sometemos a esas autoridades, se espera de la autoridad que ejerza la autoridad. Y para ejercer la autoridad, esa autoridad necesita dedicar tiempo. Esa autoridad necesita dar dirección, porque para eso está. La autoridad da dirección, muestra el rumbo por el que debe conducirse aquellos que están bajo la autoridad. Ejercer la autoridad significa que mi ejercicio de autoridad que se me ha dado es para beneficio de aquellas personas que están sometidas a mí. Así es que si soy esposo, necesito dedicar tiempo a mi esposa, a mi hijo. Si soy esposo, necesito darles dirección a ellos. Si soy autoridad, si soy esposo, necesito beneficiar a las personas que están bajo mi autoridad de la dirección que yo voy a dar. Así es que si soy autoridad, debo estar sumergido en la palabra de Dios para saber de qué forma puedo ser mejor autoridad, mejor líder en el ejercicio de la autoridad que Dios me ha otorgado. La Biblia habla que debemos someternos a autoridades que no son cristianos, gobernantes que no son cristianos. La Biblia habla de que las mujeres deben someterse a esposos que no son cristianos. La Biblia habla de que los hijos deben someterse a sus padres aun cuando estos no sean cristianos. Porque cuando no lo hacemos, la palabra de Dios es blasfemada. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice Tito 2:5. Cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad, estamos mandando un mensaje a la gente de que nosotros no honramos lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido las autoridades en la iglesia. Dios ha establecido las autoridades en el hogar. Dios ha establecido las autoridades en el país. Es idea de Dios. Si las autoridades no actúan como las autoridades que deberían actuar, eso no es culpa de Dios, es responsabilidad de cada autoridad. Y nosotros, sometidos a esas autoridades, aun cuando actúen mal, yo debo respetarlas y obedecer. Eso es honrar a Dios. Eso es imitar a Dios. Eso es ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo hablas acerca de los políticos? ¿Cómo hablas acerca de tu esposo? ¿Cómo hablas, hijos, acerca de tus padres? Respeto y obediencia. La autoridad no se está comportando como debe comportarse. Eso no es justificativo para faltar el respeto y para dejar de obedecer. Es una marca de un cristiano que está siendo lleno del Espíritu Santo. Alabanza, gratitud, sometimiento. Esas son las tres marcas de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y tú aprovechas el tiempo y tú eres entendido en la palabra de Dios,
lo que estás haciendo es viviendo una vida sabia, y esa forma de vivir de manera sabia lo que dice es que te has convertido en una persona que está imitando a Dios. ¿Eres un imitador de Dios? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar y de poder entender tu palabra. Padre, queremos ser imitadores de ti. Sabemos que eso significa que vamos a vivir vidas sabias. Ayúdanos a no vivir como necios. Ayúdanos a vivir como creyentes sabios. Ayúdanos a observar esas 3 marcas de una persona que está viviendo de manera sabia. Aprovecha el tiempo. Es entendido en tu palabra. Y es lleno del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a tener las marcas de una persona que vive de manera sabia. A tener la marca de una persona que está imitándote a ti. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que nos está visitando una persona por primera vez. Y si ese es su caso y usted desea permitirnos orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me indica que es la primera vez con nosotros. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a imitarte a ti. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.